No es que el dinero te haya olvidado, es que cada día lo expulsas con una versión de ti que todavía respira miedo, culpa y obediencia a la escasez. Y Todd lo habría dicho sin anestesia. Primero cae tu mundo por dentro y solo después se derrumba por fuera. Llamas mala suerte a lo que en realidad es una vibración sostenida, repetida, alimentada en silencio. Por eso sigues cansado, apretado y confundido, aun cuando juras que harías cualquier cosa por prosperar. Mírate con brutalidad. Dices que quieres abundancia, pero cuando imaginas cobrar más, algo en tu pecho se encoge como si estuvieras cometiendo un crimen. Dices que sueñas en grande, pero cuando ves a alguien avanzar, una parte secreta en ti se compara, se amarga y se reduce. Dices que quieres crecer, pero todavía te incomoda convertirte en alguien que ya no pide permiso para existir. Y todavía te preguntas, ¿por qué el dinero no se queda donde lo reciben con vergüenza? Aquí es donde casi todos se engañan. Creen que vibración es repetir frases bonitas, sonreír frente al espejo y fingir calma mientras por dentro se incendian. Pero Todd no habló de teatro espiritual, habló de leyes mentales que se encarnan en cada reacción automática. Tu vibración no es lo que recitas 5 minutos, es lo que sueltas cuando llega una cuenta, cuando aparece una oportunidad o cuando te ignoran. Es la verdad que tu sistema revela cuando nadie te mira y ya no puedes actuar. Por eso hay personas que reciben dinero y en vez de paz sienten vértigo, en vez de estrategia sienten hambre, en vez de orden sienten urgencia por gastar, complacer, demostrar, tapar agujeros emocionales con movimientos impulsivos. Entonces compran para anestesiarse, rebajan su valor para no incomodar, prestan por culpa y aceptan migajas para no perder vínculo. Y luego dicen que el problema era la cantidad, cuando el verdadero desastre era la relación interna con el recurso. Te voy a decir algo que incomoda porque rompe una ilusión muy querida. Muchas veces no quieres dinero. Quieres el alivio que fantaseas que el dinero podría comprarte. Y cuando persigues billetes como quien persigue oxígeno, ya no decides desde poder, decides desde carencia. La carencia firma contratos que te rompen, negocia desde abajo y llama humildad a la desesperación. La carencia acepta cualquier cosa y después se indigna cuando la vida también le entrega cualquier cosa. Por eso, dos personas pueden entrar a la misma puerta y salir con destinos opuestos. Una llega mendigando validación, intentando demostrar que merece existir y convierte la oportunidad en un examen de dignidad. La otra llega plantada, sin suplicar amor ni permiso, y por eso ve con claridad, habla con firmeza y elige mejor. No siempre gana quien sabe más. Muchas veces gana quien no está negociando consigo mismo mientras intenta avanzar. El dinero percibe esa estructura invisible porque responde a la coherencia con la que te sostienes. Hay una ley brutal que casi nadie quiere mirar de frente. Repeles aquello que confirmaría una identidad que todavía no soportas encarnar. Porque si toda tu historia fue ser el que aguanta, el que resiste, el que sobrevive, el que hace magia con poco, tener más puede sentirse como traición. Más dinero no solo cambia tu cuenta, te exige nuevos límites, nuevas decisiones y una versión de ti que ya no puede romantizar la herida. Y a veces no estás peleando por prosperar, sino por no soltar el personaje que construiste alrededor de la falta. Eso duele porque durante años aprendiste a convertir la escasez en personalidad. Te aplaudieron por soportar, por ceder, por ser sencillo, por conformarte, por no pedir demasiado. Te hicieron creer que sufrir en silencio era noble y que desear con fuerza era peligroso, vulgar o egoísta. Entonces creciste asociando expansión con culpa, visibilidad con castigo y abundancia con pérdida de amor. ¿Ves la trampa? No solo estabas sin dinero,
estabas defendiendo una identidad incompatible con sostenerlo. Todd lo corta como una hoja limpia. Todo nace en el campo mental. Pero ese campo no es pensamiento suelto, es creencia emocionalizada, repetición corporal, programa encendido todo el día. Es la risa nerviosa cuando te preguntan cuánto quieres ganar. Es la necesidad de justificar tus sueños para que nadie te juzgue por ambicioso. Es la costumbre de reducir tu visión antes de que el mundo tenga la oportunidad de intentar humillarte. Y todavía hay un veneno más silencioso. Muchos rechazan el dinero porque viven moralmente peleados con él. Critican a quien prospera, romantizan la ruina, desprecian vender, sienten vergüenza al cobrar y luego exigen abundancia como si el universo debiera ignorar su contradicción. ¿Cómo va a acercarse a algo que internamente sigues tratando como una energía sospechosa, sucia o corruptora? Mientras asocies riqueza con culpa, cada avance traerá sabotaje y cada conquista vendrá acompañada de castigo. Haz una prueba simple y despiadada. Abre la aplicación del banco y observa tu cuerpo. ¿Aparece presencia o contracción, orden o niebla, responsabilidad o impulso de escapar? Cuando surge una posibilidad de crecer, ¿te mueves con dignidad o entras pidiendo disculpas por existir antes siquiera de hablar? Porque tu frecuencia no se delata en tus discursos, se delata en esos segundos donde nadie te corrige y tú revelas quién eres. La frecuencia correcta no es euforia artificial, no es actuar como iluminado mientras por dentro sigues temblando. Es una relación limpia con el dinero, sin pánico, sin idolatría, sin asco, sin servidumbre. Es saber para qué lo quieres, por qué lo recibes, qué lugar ocupa en tu vida y qué vacío jamás podrá llenar. Cuando eso se ordena, dejas de usar el dinero como juez de tu valor y empieza a convertirse en herramienta. Ahí comienza un cambio que desde fuera parece pequeño, pero por dentro es una revolución. Dejas de negociar desde el miedo y empiezas a negociar desde valor. Dejas de decir sí con la boca mientras tu estómago grita no. Dejas de confundir urgencia con intuición y dejas de llamar destino a lo que solo era desorden interno sostenido durante demasiado tiempo. Entonces, las decisiones dejan de salir de la herida y empiezan a salir de la conciencia. Porque el verdadero rechazo no nace solo de pensamientos negativos, nace de estructuras más hondas. No sé sostener. Si crezco, me van a envidiar. Si cobro lo justo, me van a rechazar. Si prospero, van a decir que cambié. Nace de memorias emocionales que te enseñaron que tener demasiado te vuelve visible y ser visible te vuelve vulnerable. Así, cada vez que la vida intenta abrirse, una parte de ti activa la alarma y tira del freno con una fuerza que ni siquiera sabías que existía. Y mientras esa parte mande, trabajar más no bastará para romper el ciclo. Entonces, la pregunta correcta deja de ser ¿por qué no llega? La pregunta real es otra, mucho más incómoda. ¿Qué parte de mí entra en guerra cuando la abundancia se acerca? ¿Qué parte tuya se asusta cuando ya no hay excusas? ¿Qué parte prefiere el dolor conocido antes que la expansión desconocida? ¿Qué parte sigue usando la falta como refugio, coartada y máscara para no ocupar su lugar con toda la fuerza que posee? Tal vez por eso el dinero se te escapa justo cuando parece tocar tu puerta. No porque el mundo sea cruel, sino porque tu sistema todavía interpreta la prosperidad como amenaza. Amenaza a tu identidad vieja, amenaza a tus vínculos frágiles, amenaza a las reglas con las que aprendiste a ser querido. Si crecer significa dejar de encogerte para tranquilizar a otros, entonces una parte de ti elegirá perder antes que incomodar. Y eso no es destino, es programación emocional operando en automático. Pero aquí viene lo decisivo. No estás condenado a seguir vibrando desde la necesidad. Puedes empezar a entrenar una presencia que no mendiga,
un valor que no se disculpa y una relación con el dinero que ya no nace del vacío sino de la dirección. Eso significa mirar números sin huir, cobrar sin culpa, elegir sin ansiedad y dejar de usar el consumo como calmante para una herida de identidad. No es magia barata, es reordenamiento interno con consecuencias externas inevitables. Cuando esa reorganización ocurre, la energía cambia de forma visible. Ya no corres detrás de todo lo que parece salvación. Empiezas a discernir, a poner límites, a sostener incomodidades sin venderte, a esperar con inteligencia en vez de reaccionar con hambre. Tu voz deja de sonar necesitada y empieza a sonar verdadera, y esa diferencia altera el tipo de personas, acuerdos y puertas que se abren, porque lo que se transforma no es solo tu saldo, se transforma la persona que administra su realidad. Todd jamás habló de atraer desde la fantasía, sino de dejar de expulsar desde la incoherencia. Esa es la herida central que casi nadie nombra. No te falta solo estrategia, te sobra una narrativa vieja repitiendo que naciste para conformarte, resistir y agradecer lo mínimo. Y mientras esa historia siga viva, cualquier intento de expansión será arrastrado de vuelta al mismo sótano mental donde has vivido demasiado tiempo. La abundancia no entra con fuerza en una casa interior que todavía celebra la escasez como identidad. Así que escucha esto como si fuera una sentencia y una liberación al mismo tiempo. El dinero no huye de ti por capricho, huye de la versión de ti que todavía lo confunde con peligro, culpa, pérdida, juicio y traición a la herida conocida. En el instante en que dejes de implorar desde la falta y empieces a habitarte con orden, firmeza y verdad, ya no tendrás que perseguir tanto, porque muchas veces la puerta no estaba cerrada, eras tú quien seguía empujándola desde el lado equivocado. No te está destruyendo solo la falta de dinero, te está destruyendo el hábito de encogerte justo cuando la vida empieza a abrir una grieta para sacarte de donde siempre estuviste. Y eso es más cruel de lo que parece, porque por fuera dices que quieres una vida más grande, pero por dentro sigues obedeciendo a una mente que interpreta cualquier expansión como peligro. Todd lo deja expuesto sin suavizar nada. No pierdes primero en la materia, pierdes antes en el campo invisible, donde decides, dudas, retrocedes y te traicionas en silencio. Por eso a veces la oportunidad aparece, casi te roza, y aún así terminas alejándote como si te hubieras salvado de algo. Lo más incómodo no es que no lo sepas. Lo más incómodo es que probablemente ya lo sentiste en el cuerpo muchas veces, ese instante en el que algo bueno podría empezar y en lugar de moverte, entras en una neblina extraña. Analizas de más, pospones, pides otra señal, inventas otra condición, esperas una garantía absurda que la vida jamás le da a nadie, y luego te convences de que no fue miedo, sino prudencia. Ahí está la trampa. Tu mente aprendió a disfrazar la parálisis de inteligencia. Esa voz que te detiene no siempre suena oscura, casi nunca grita. Habla con tono sensato, con una calma falsa, como si fuera la parte madura de ti que intenta cuidarte del ridículo, del fracaso o de una caída dolorosa. Pero si la observas bien, verás que siempre te devuelve al mismo sitio, al mismo ingreso, al mismo techo, a la misma identidad, al mismo cuarto emocional donde sobrevives pero no creces. Y así pasan los años, mientras llamas realidad a lo que solo ha sido repetición. Hay una adicción silenciosa que casi nadie admite, la adicción a lo conocido, incluso cuando lo conocido te asfixia. La escasez duele, sí, pero ya sabes moverte dentro de ella. El apuro humilla, sí, pero conoces su lenguaje, sus horarios, sus crisis, sus excusas. En cambio, sostener una vida más amplia exige otra postura interna, y tu parte herida todavía no sabe quién sería sin el relato del sacrificio. Por eso muchos no rechazan el dolor
porque aman sufrir, sino porque temen la versión poderosa de sí mismos que tendrían que habitar si ya no pudieran esconderse detrás de la falta. La ley hermética no premia ni castiga, refleja, devuelve lo que sostienes, organiza a tu alrededor lo que alimentas, expone sin piedad la forma real de tu centro. Si tu centro está tomado por urgencia, conviertes todo en urgencia. Si tu centro está fabricado sobre insuficiencia, incluso una posibilidad genuina te parecerá débil, tardía o sospechosa, y entonces ocurre algo devastador. Deformas lo bueno antes de permitirte recibirlo. Lees una puerta como amenaza. Lees una responsabilidad como condena. Lees una expansión como un peso imposible de sostener. Después dices que la vida no ayudó, cuando en verdad fue tu interpretación la que rompió lo que estaba intentando llegar a tus manos. Porque el problema nunca fue solo atraer. Mucha gente atrae, pero no sostiene, recibe y se desordena, gana y se sabotea, avanza y luego, por debajo, activa mecanismos para volver al nivel donde su vieja identidad se siente segura. La cuenta puede crecer, pero si la conciencia sigue programada para la pequeñez, tarde o temprano aparecerá una fuga, una decisión torpe, una culpa escondida o un impulso de arruinar lo construido. No basta con abrir la puerta al dinero, tienes que dejar de ser internamente hostil a la vida que vendría con él. Y aquí aparece una verdad que corta el orgullo de raíz. A veces no cobras poco solo por el mercado, por la economía o por la mala suerte. A veces cobras poco porque todavía negocias valor como alguien que mendiga amor. Cedes demasiado, sonríes demasiado, explicas demasiado, perdonas demasiado, bajas tu precio para no incomodar y aceptas condiciones indignas para no sentirte excluido. Cuando haces eso, no estás ofreciendo un trabajo, estás poniendo tu dignidad sobre la mesa para ver si alguien la valida. El mundo percibe esa energía antes de escuchar tus palabras. La siente en el mensaje que tardas en responder porque ya te sientes menor. La siente en el presupuesto que envías casi pidiendo disculpas por lo que vales. La siente en la ansiedad con la que intentas cerrar algo, en la urgencia pegajosa con la que persigues una respuesta, en el alivio emocional que buscas al recibir un sí. Y mientras sigas mezclando precio con necesidad de pertenecer, vas a atraer vínculos que pagan poco y consumen demasiado de tu alma. Todd no habla de frecuencia como un adorno esotérico para tranquilizar ingenuos. Habla de un estado profundo de conciencia que se revela en lo cotidiano, en lo que compras para calmarte, en lo que toleras para no quedarte solo, en la comparación que te contamina cuando otro prospera, en el resentimiento elegante con el que miras a quien se atrevió a ocupar un lugar más grande. Todo eso vibra, todo eso informa, todo eso le dice a la realidad si estás preparado para sostener expansión o si todavía la relacionas con dolor, culpa y conflicto. La relación con el dinero casi siempre desenmascara la relación con el merecimiento. No el merecimiento bonito que dices en público, sino el que aparece de madrugada cuando nadie te ve y una pregunta incómoda se instala en el pecho. ¿De verdad puedo tener más sin pagar un precio emocional insoportable? Porque quizá dentro de ti siguen operando sentencias vergonzosas, que si creces te alejarás de los tuyos, que si prosperas te envidiarán, que si ganas demasiado perderás paz, que si avanzas decepcionarás a quienes no pudieron hacerlo. Entonces, mantienes la escasez no porque la ames, sino porque te parece menos peligrosa que la transformación que exigiría una vida abundante. La falta te duele, pero la expansión te desnuda. Por eso la frecuencia correcta no es entusiasmo vacío ni frases repetidas con sonrisa forzada. Tampoco es fingir grandeza mientras por dentro sigues despreciando tus deseos. La verdadera frecuencia empieza el día en que dejas de burlarte de tu propia ambición, dejas de minimizar lo que anhelas y dejas de tratar tu impulso de crecer
como si fuera una exageración vergonzosa. Empieza cuando te tomas en serio. Empieza cuando miras tu desorden interno sin maquillaje y reconoces que miedo, vergüenza y resentimiento han estado conduciendo tu vida financiera durante demasiado tiempo. La verdadera vuelta no suele comenzar con un golpe de suerte. Empieza en gestos pequeños que parecen invisibles pero cambian el eje completo de tu realidad. Cuando ves un número bajo y ya no colapsas. Cuando respiras antes de reaccionar. Cuando no compras para anestesiar un vacío. Cuando sostienes tu valor sin temblar por dentro. Cuando escuchas la voz de la autotraición y por primera vez no la obedeces. Ahí cambia la secuencia vieja. Ahí se rompe la obediencia al mismo programa que te mantuvo años viviendo por debajo de tu fuerza. Porque empobrecerse no es solo tener menos recursos, también es habituarse a pedir poco, esperar poco, cobrar poco, soportar demasiado y reducir la propia presencia hasta que entre cómoda dentro de la limitación. Ese tipo de empobrecimiento es existencial, te hace hablar más pequeño, soñar más pequeño, moverte más pequeño, hasta que casi olvidas el tamaño real de tu alma. Y el dinero, que también responde a expansión, no se instala con facilidad en un corazón entrenado únicamente para resistir. No se queda donde cada avance se interpreta como amenaza. No se estabiliza donde todo logro activa culpa. No florece donde el recibir despierta vergüenza y el sostener despierta pánico. Por eso la vibración que atrae no es deseo desesperado, es una suficiencia interna que ya no le entrega el volante a las partes más heridas de ti. No necesitas volverte perfecto para empezar a cambiar esto. No necesitas vivir sin miedo para actuar con verdad. Necesitas dejar de tomar cada decisión financiera como si estuvieras escapando de un ataque invisible. Necesitas dejar de usar el pasado como profecía. Necesitas dejar de besar la mano de la escasez como si fuera tu dueña. Cuando eso ocurre, nace una sobriedad poderosa. Ya no corres detrás del dinero suplicando migajas, sino que empiezas a ordenarte de un modo que modifica cómo la realidad te responde. Y entonces aparece la pregunta que ya no te deja esconderte. Si el dinero pudiera leer únicamente tu vibración actual, sin escuchar una sola palabra de tu boca, vería acogida o rechazo, vería una conciencia capaz de honrar lo que recibe, o una mente que convierte todo lo bueno en tensión apenas se acerca, vería a alguien listo para sostener una vida más amplia, o a alguien todavía enamorado de una identidad hecha de carencia, sacrificio y disculpas. Tal vez la respuesta que has recibido hasta hoy no sea castigo, tal vez sea el reflejo exacto del campo que llevas años emitiendo en silencio. Y esa es la revelación más brutal de todas. La ley secreta no se activa cuando deseas con fuerza durante unos minutos. Se activa en lo que revelas sin querer cuando por fin la vida te pone delante algo mayor. En ese instante se descubre si tu estructura interna sabe recibir o solo sabe defenderse. Se descubre si tu sistema honra la abundancia o si todavía la confunde con peligro. Se descubre si quieres dinero de verdad o solo quieres seguir soñándolo sin tener que convertirte en la persona que podría sostenerlo. Y hasta que no respondas eso con honestidad feroz, seguirás creyendo que te falta suerte, cuando en realidad te ha estado faltando permiso interno para dejar de expulsar lo mismo que dices que anhelas